Muy bien. Bueno, queremos darles la bienvenida a este seminario CIEL del mes de octubre, ¿no? Y hoy estamos muy contentos porque nos acompaña la doctora María Teresa Orozco López, que es parte del núcleo básico de la maestría en estudios en literacidad. Entonces nos da mucho gusto que venga a compartirnos, ¿no?, sus últimas reflexiones sobre literacidad. O bueno, sí, creo que sí son más o menos las últimas o las más recientes. Y voy a leer su semblanza antes de cederle la palabra y para que ustedes la conozcan un poquito más, aunque muchos creo que ya la conocemos, ¿no? La doctora María Teresa Orozco López es doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas, máster en Libros y Literatura para Niños y Jóvenes por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha recibido diversos reconocimientos, entre los cuales se encuentra uno otorgado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. Pertenece al grupo de investigación Literatura, Creación y Cultura. Es autora del libro Narrativa para primeros lectores, características, teorías y uso de la ficción, y ha publicado diversos artículos, entre los que se encuentra Programa de Investigación, Promoción e Intervención Social para la Mejora de Habilidades de Lectocomprensión en la región Ameca de Cuballes, y también es parte de la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara desde el año 2007, o 17, no, creo que aquí es 7, ¿no? Bueno, y cuenta con más de 15 años de experiencia docente. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 1, y bueno, te cedemos el uso de la palabra, Tere, y te damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar reunirte con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Litrali, al Instituto Transdisciplinar en Literacidad, a su directora, la doctora Patti, y por supuesto a Mayra Moreno, la coordinadora de la maestría en literacidad, en estudios en literacidad. Agradezco la presencia de todos ustedes esta tarde y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones a las que he llegado en torno a tres como profesional y como persona, que es la lectura, la literatura y la literacidad. Me voy a permitir compartir una presentación. Mayra, nada, ¿me confirmas que sí se vea? Por sí, favor. ya la vemos. Muchas gracias. Tiene estas reflexiones que quiero compartir con ustedes esta tarde, tiene que ver en esa relación entre la educación y la literatura, ¿no? Esos cruces, esas uniones que han estado presentes durante mucho tiempo, pero que de repente ahora le llamamos de otra manera, y es lo que quiero que reflexionemos juntos en esta tarde. Estas ideas que voy a presentar están basadas en dos textos. Uno es un artículo publicado en Cinéctica, una revista del ITESO que se llama El Triángulo L. Voy a mover un poquito porque tapa. El Triángulo L en México, en donde presento una serie de ideas de los cruces entre la lectura, la literatura y la literacidad. Y lo pueden encontrar tecleando el nombre del artículo, y si no, más tarde les puedo pasar el link en el chat. Y también está basado en un capítulo del libro publicado que se llama Humanidades y Educación. Ahí tengo un capítulo dentro de ese libro que se llama Formación Literaria y Escuela, que continúo las ideas presentadas en el artículo de Cinéctica, complemento, las aclaro un poco también para mí misma en ese mismo sentido. También es de acceso abierto, Open Access, y pueden encontrarlo en la página del CUCH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta idea que les presento en esta imagen es lo que trato de resumir, ¿no? En México, estos conceptos alternos entre trabajar la lectura,
profesores no distinguen entre trabajar la lectura y trabajar la literatura, y lo que actualmente tendrían que estar trabajando, que es la literacidad a partir de estos otros dos. Entonces, por eso es que destaco una L en esta M de México, en donde de focalizar esos tres conceptos en la historia de nuestro país. Y por supuesto que para poder hablar, pues tendríamos que enfatizar o aclarar que desde que México surge como nación independiente, pues ha habido muchos enfoques, muchas propuestas, muchas apuestas en torno a, en un primer origen, en su origen, la lectura, y que se ha ido complementando, y no por eso negando el enfoque que le antecede. Por supuesto que la historia de esta evolución se encuentra entrelazada con políticas educativas, con materiales, con propuestas, con proyectos, con programas que muchas veces son sexenales para poder, pero que todos tienden a lo mismo. El trabajo de la lectura, de la escritura y en menor énfasis la literatura al interior de las escuelas. Entonces, quiero ver si esto la barra de abajo se puede quitar, ¿no? ¿Verdad? No. Ay, no. Quité. Bueno, entonces lo vamos para ver si no tapa la. No, no se tapa, nosotros sí lo vemos bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces muy bien. Entonces, ha ido evolucionando y ha pasado también por muchas iniciativas también que corresponden a enfoques y a metodologías específicas, ¿no? Desde los objetivos educativos, que se basan en la medición de logros, hasta el desarrollo de competencias que toman en cuenta los contextos, hasta el actual enfoque, que es el enfoque de literacidad. Pero en esta historia, por supuesto que hemos pasado a través de iniciativas muy poco, más bien muy cuestionables, como el momento en el que en las escuelas públicas en México se pedía a los docentes que tomaran velocidad de lectura a los niños como un medio para poder visualizar la comprensión lectora. No sé si ustedes recuerdan que en algún momento las maestras de primaria medían cronómetro en mano que leía por minuto un niño. Esto relacionándolo, en su momento lo relacionaban con la comprensión lectora. Pero vamos a ir por partes, ¿no? Como dijo Jack el Destripador. Vámonos por partes y, bueno, esta historia, por supuesto que también nos da una variedad de teorías y de metodologías. El periodo de la colonia, el periodo colonial de México, de Nueva España, pasando por los primeros momentos post-revolucionario, es decir, colonia, porfiriato, México post-revolucionario, en donde se aplicaban métodos como el reexamen, el aprendizaje gramatical, y por supuesto que los materiales que utilizaban eran, por ejemplo, las cartillas o silabarios, ¿no? En donde se enseñaba la lectura, y hago el énfasis en se enseñaba, porque no había un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino más bien un énfasis en la enseñanza. Se enseñaba la lectura y la escritura a través de estos materiales, de los silabarios, de las cartillas, para poder adquirir el código. Después, en los inicios de México como nación independiente, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, que aquí pongo el logo original de la Secretaría de Educación Pública, unas letras un poco redondeadas, en 1921, y siendo el primer secretario de Educación, José Vasconcelos, emprendió, como ustedes saben, una gran campaña educativa, sus cruzadas educativas para alfabetizar a la población. Y aquí el énfasis es en el concepto de alfabetización,
que en ocasiones aún todavía se relaciona con la parte de la lectura, cuando la alfabetización se relaciona directamente con la adquisición del código escrito, es decir, el alfa, el beta, la beta y el omega, ¿no? Es decir, las palabras, las letras, enseñar las letras. El objetivo de José Vasconcelos con sus cruzadas educativas era alfabetizar a la población en un momento en el que nuestro país tenía muchas carencias, muchas necesidades. El método que ellos utilizaban, que se utilizó y que tuvo muy buenos resultados, fue el método ortopédico. Este método es muy importante porque fue creado por un mexicano, por Gregorio Torres Quintero. Es un método que ya no utilizaba el método silábico, sino los sonidos de las palabras. Este método estuvo vigente durante muchos años en las escuelas de México, y a través de este método aprendí a escribir muchos mexicanos y muchas mexicanas. El nombre no lo pierdan de vista, Gregorio Torres Quintero, como un gran mexicano que aporta al conocimiento, a la teoría sobre la cuestión de la lectura y la escritura. Esas cruzadas por la alfabetización, impulsadas por Vasconcelos en los años 20 del siglo XX, es decir, 1924 aproximadamente, después de crearse la Secretaría de Educación Pública, lo que pretendían era el desarrollo nacional mediante el impulso de la educación, básicamente enseñar a leer y escribir y contar, que para la época en la que estamos hablando, pues ya era un gran objetivo, era un gran punto que se lograra llegar escuelas, maestros, a todas las regiones de nuestro país, que tenía una gran desconexión, el desarrollo estaba solamente en las ciudades y por lo tanto las zonas rurales tenían muchas carencias en ese sentido. Para tal efecto, Vasconcelos imagina y visualiza libros de texto y empieza a imprimir una serie de textos para poder enseñar a leer y escribir, es decir, a alfabetizar. Se hace una compilación de conocidas como lecturas clásicas para niños, que es este texto que les estoy superior, en donde compendia textos, antologa textos clásicos de la cultura griega y latina, muy en la formación humanista y clásica de José Vasconcelos, para poder hacerlos llegar a las poblaciones rurales. Entonces aquí la intención de Vasconcelos, por supuesto que es muy loable, pero cuando llegaban estos textos a las poblaciones rurales, pues eran textos que no les significaban nada, porque no había ninguna conexión con su propia realidad. Al mismo tiempo, Vasconcelos le pide a Gabriela Mistral, quien posteriormente fuera nombrada, distinguida con el Premio Nobel de Literatura, le pide a Gabriela Mistral, quien residía en México, que hiciera, antologara y que compendiara también una serie de textos de su autoría, conocidas como lecturas para mujeres, también publicadas por la Secretaría de Educación Pública en 1924. Estos textos son el antecedente de lo que después conocimos como los libros de texto públicos. López Mateos, cuando era presidente en 1940, en 40 y tantos, siendo el secretario de López Mateos, Jaime Torres Bodet, elabora el Plan Nacional para el Desarrollo y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, conocido como Plan de 11 años. Y fue el primer esfuerzo por planificar la educación a largo plazo, es decir, visualizar la educación básica, no solamente con el objetivo de leer y escribir, de alfabetizar, sino que ya tenía un objetivo mucho más ambicioso. En 1959, López Mateos crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, lo que conocemos como CONALITEG hasta el día de hoy.
Esta comisión entonces se encargó a partir de ese momento de publicar los textos de educación primaria en un primer momento y después se agregó secundaria. Existe una página, el catálogo histórico, en donde ustedes pueden revisar cuáles son los textos que estuvieron vigentes reformas curriculares. Es el catálogo histórico desde 1960 a la fecha y está en línea también. Ahí podríamos encontrar las portadas famosas. La portada de los libros de texto de la Madre Patria, después la reimpresión o el volver a tomar esta imagen en los textos de 2014, ¿no? Entonces aquí podríamos darnos cuenta de esta evolución en el 60, los años 60, después en los años 70, después en los 80, que es cuando hay otro cambio también, y fíjense cómo existen los cambios de portada. Cada cambio de propuesta curricular se corresponde con un cambio en los libros de texto, y por supuesto que son diferentes enfoques, diferentes perspectivas de visualizar tanto el mundo como la educación y por tanto la manera en la que aprenden los alumnos, ¿no? Los alumnos y las alumnas. La intención de esta charla es de tener como esta visión amplia, es decir, transitar por 4 enfoques. El primero es el tradicional, que es justamente el que acabo de platicar con usted. El contexto del México posrevolucionario, en donde la intención era alfabetizar a la población. El sustento de este propósito es un conocimiento formal de la lengua a través de la gramática y de la ortografía. Y algunos de los ejercicios usados para tal efecto, pues eran los ejercicios de caligrafía, los dictados, las copias de los textos y la lectura en voz alta. No sé si ustedes identifican en algunas películas, porque bueno, esto sería como el enfoque con el que crecieron nuestras abuelas, por así decirlo, ¿no? En donde el ejercicio en la escuela era toma el libro de texto y copia, repite, y vas a escribir lo que yo te dicte. Y entonces ese era el enfoque de la educación, de lo que conocemos como lectura, escritura y literacidad, ¿no? Por supuesto que de la literatura, que es un aspecto que muchas veces se ha visto entrecruzado con aspectos de lectura o ha usado la lectura, ha usado la literatura como un medio, pues la enseñanza de la literatura pues era solamente historia literaria, nombres de autores, de obras, de literarios y lectura de fragmentos de obras, muy llamados para los dictados o la copia de los textos. Es decir, sí existía el uso de la literatura, pero fragmentada, no en textos completos y muchas veces instrumentalizada solamente para poder lograr objetivos que tenían que ver con lectura y con escritura. Es decir, mi propuesta es que la literatura ha sido usada de manera no ideal en la enseñanza de la lectura, como que si estuviera en segundo grado el objeto de literatura antes de la lectura. Al final voy a hacer una propuesta que espero que no encuentres muy descabellada. El momento que es el que vamos a ver a continuación es un enfoque estructuralista. Esto se debe también a la evolución de los acercamientos científicos en torno a cómo aprenden los niños, ¿no? Cómo se entiende la realidad. Hay todo un movimiento en torno a la filosofía, a la literatura, a las artes en general, que toman el estructuralismo como la base para poder hacer cualquier análisis o entender cualquier realidad. Este enfoque estructuralista surge más o menos en México, o se aplica en México en los años 70 o en los años 80, y el método utilizado para la enseñanza de la lengua y de la escritura, así como fue el método
onomatopéyico de Gregorio Torres Quintero ahora es el método global de análisis estructural, justamente relacionado con esta postura filosófica epistemológica. Este segundo enfoque, este segundo grupo, lo que trata de lograr es la enseñanza de la gramática. Durante estos años 70 y 80 se adoptó esa perspectiva funcional de la explicación de la génesis y desarrollo del lenguaje y su relación con otras formas sociales en donde se establece que el lenguaje se aprende a través de las interacciones y en contextos de acción significativa que consideraba las ideas de la psicología cognitiva. Ya se empieza a permear la psicología cognitiva en el ámbito educativo. Se basa en dos contenidos, la gramática y la literatura, y a partir de los avances de esas ciencias cognitivas, a la par de las propuestas de la teoría y de la crítica literaria, con enfoque, por supuesto, estructuralista, desde los formalistas rusos, el enfoque se reorientó hacia un abordaje de los elementos constitutivos del texto literario a través de una aproximación historicista. Es decir, lo que es de acuerdo con lo que pretendían los formalistas y los estructuralistas, era atenerse al texto solamente. Uno de los principios fundamentales del estructuralismo y del formalismo ruso en cuestión de lectura y de literatura es que lo que nosotros vamos a encontrar en el texto está en el texto mismo. No tenemos que cuestiones del escritor, dónde nació, cuándo nació, cuáles eran sus antecedentes. No, eso no importaba para los formalistas, era lo que existía en el texto y la estructura que lo determinaba. Por eso, el engranaje dentro de esta corriente del estructuralismo y el funcionalismo. Una de las grandes herramientas utilizadas en este momento fue el comentario de textos. Es decir, ya no era copiado de textos, ya no era dictado. Ahora se pedía que a partir de un fragmento de texto se comentara el texto. Era una forma de demostrar la apropiación de los elementos formales de la obra, es decir, los personajes, el tiempo, el espacio, el inicio, cómo inicia una historia, cómo evoluciona, cómo termina. Pero al enfocarnos de la estructura, de los aspectos formales, se olvidó de abordar la esencia de la literatura, lo que los mismos formalistas rusos denominaban la literariedad, que es una palabra que de repente algunas personas confunden con literacidad, pero no tiene nada que ver. La literariedad surge es una propuesta de los formalistas de decir qué hace literario a un texto. Y ellos lo que dicen es que lo hace la literariedad. Y la literariedad se determina a partir de la estructura. Cómo funcionan los personajes, cómo funciona el tiempo, cómo funciona el espacio, cómo se van concatenando estos elementos para poder crear el texto literario. Las aportaciones del formalismo, del estructuralismo y la abonan en la comprensión del hecho literario definitivamente, pero no puede ser la única vía para la formación del lector literario. Y bueno, tan es así que si hubiera sido esta la propuesta que funciona plenamente, pues ya no tendríamos que estar buscando otras maneras de entender. La ciencia, la teoría, por supuesto que evoluciona, que avanza conforme vamos también evolucionando los seres humanos. Quizás para el México de 1920, las características cognitivas socioculturales del México bastaban y respondían este enfoque que vimos en una primera instancia de alfabetizar a la población. Pero como sociedad hemos ido y ya en los 70s necesitábamos teníamos otras características y necesitábamos otros aspectos que también considerar, y es por eso que acorde también con la evolución de estas apropiaciones teóricas, pues México fue también evolucionando en la forma en la que desde la escuela se proponía la enseñanza de la lengua y de la escritura, de la lectura y de la escritura. Aquí pues, quiero hacer un paréntesis en el sentido
de que hagamos conciencia que cualquier propuesta curricular tarda algunos años en llegar a las bases. Que cuando curricular, una reforma al artículo 3º, un decreto por el que se reforman los planes y programas, toda esta estructura política, no al día siguiente, no porque suceda eso, al día siguiente los maestros van a estar enseñando ya con ese enfoque. Se necesita un periodo de aprendizaje, un arco, una ruta, una curva de aprendizaje. Tenemos que darle al docente de a pie, es decir, al docente que está frente a grupo todos los días, un periodo para que se pueda primero acostumbrar a la terminología, para que pueda apropiarse de lo conceptual, para después ir entendiendo la propuesta de cambios de enfoque o de teoría o de metodología. Y eso también lo retomo un poco al final. Más tarde se prefirieron las perspectivas lingüísticas de comprensión y producción de textos y de la enseñanza de la literatura con base en el modelo historicista, que transmitía el patrimonio histórico de la literatura a nivel mundial, a nivel América, a nivel México, a través de las antológicas de obras consagradas, ¿no? Esa estrategia pretendía lograr el desarrollo nacional, el impulso de la educación a través del impulso de la literatura. En los años 80 empieza a haber otro cambio. Se empezaron a introducir y retomar métodos sintéticos, analíticos y globalizadores para la enseñanza de la lengua, que fueron la base para la introducción del constructivismo en la educación en México. Y se dio un gran impulso a la distribución de literatura para niñas, niños y adolescentes, que una de las muestras es, por ejemplo, en el 81 se crea la FILIG, que es la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que pervivió hasta antes de la pandemia, en donde ya no se realizó esta feria, se hizo algunas cuestiones virtuales por cuestiones obvias, pero que ahora, ya sin estas restricciones de la pandemia, ya no continuó la Feria Internacional del Libro Juvenil, y en su lugar hay un festival de las letras y toda esta parte. Retomo el cuadro porque hasta este momento hemos visto el primer enfoque del México postrevolucionario y el segundo enfoque, que es el enfoque estructural, que tiene que ver con la introducción de esas teorías que fueron permeando en la educación en México. El tercer se conoce como el comunicativo funcional, que se da a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el 92. Ahorita regreso a este cuadro. Este acuerdo para la modernización de la educación básica adopta el enfoque comunicativo funcional para la enseñanza de la lengua, lo cual implica conocimiento de aspectos no solamente lingüísticos, sino sociolingüísticos, pragmáticos y discursivos. Es decir, poco a poco va adquiriendo complejidad esta intención de enseñar la lengua a través de la lectura y de la escritura. Hasta ese momento no podemos hablar de literacidad. El concepto todavía no llega, por ejemplo, al ámbito latinoamericano. Es un concepto que ya está surgiendo en el ámbito de México, en América Latina, todavía no se maneja, ¿no? Este acuerdo nacional considera la competencia comunicativa, el escribir y leer, sino también el escuchar y hablar. Empieza a concebirse como más compleja, mucho más que aprender las letras, si se fijan. El enfoque del México postrevolucionario era aprender las letras. Después complejizándose con el método onomatopéyico, después se fue complejizando con los otros enfoques. En este momento del enfoque comunicativo funcional, ya empieza a considerarse la lectura y la escritura como parte de un proceso mucho más complejo que aprender a leer, que aprender
es decir, que aprender a decodificar. Se empieza a hacer énfasis en este momento en la comprensión de la lectura, ¿sí? Esta parte se empiezan a manejar la competencia comunicativa y se hace énfasis en la lectura de comprensión. Y hay un gran trabajo en torno a la comprensión de la lectura. Ya más allá de la decodificación, que podríamos decir que se ubica en... Empezamos a trabajar la comprensión de la lectura. También como un antecedente de lo que vendría después en el año 2000 de las evaluaciones nacionales e internacionales, ¿no? Durante esta reforma del 93 para la escuela primaria, los planes y programas remiten y rescatan las posturas socioconstructivistas, más que las teorías constructivistas de Piaget, que estuvieron muy vigentes en los 80s, empieza también a incluirse esta perspectiva socioconstructivista de Vygotsky, la cual busca potenciar el aprendizaje de los estudiantes con aproximaciones sucesivas sobre los conocimientos de... Bueno, con aproximaciones sobre la enseñanza. Aquí, bueno, este es Piaget, este es Vygotsky. Para quienes no lo conozcan, se los presento. Este enfoque que tiene que ver con las prácticas sociales del lenguaje se corresponde ya con una evolución y con un ajuste de lo que se conoció como las competencias y se trabajó a partir del nuevo modelo educativo surgido en 2018, ¿no? Este cuarto enfoque tiene su antecedente con la llegada del nuevo siglo, con una serie de cambios que propuso Vicente Fox en el 2000, el primer presidente de la alternancia en el poder, y que en el 99 es como el año de la lectura, y en el 2000 aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la cual da origen al Consejo Nacional de Fomento de la Lectura y el Libro como parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, con carácter de órgano consultivo de la SEP. Entonces, cuando se publica esta ley, Fox lo que hace es dar un gran impulso a cuestiones de lectura en las escuelas. Se crea el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura, que se conoce como el PRONALES, con base en el enfoque comunicativo funcional de la lengua, cuyo propósito es el desarrollo pleno de las competencias comunicativas, escuchar, hablar, leer y escribir. Aquí Margarita Gómez Palacios, que fue una de las grandes teóricas de este movimiento, ¿no? Para que nos demos cuenta de lo que el foco que se pretendía con esta propuesta. Nos dice Margarita Gómez Palacios, se basa, aquí hay un error, se basa en la concepción de la lectura como sistema comprensivo, no en el descifrado, sino en la comprensión de la lectura y en la del niño de expresar por escrito sus ideas. Por eso era un programa de lectura y escritura. Ya no había iniciativas de fomento lector o de mediación lectora, sino que había un énfasis en lectura y escritura como parte de esto que veíamos de la competencia comunicativa, ¿no? Es decir, no basta solamente leer, sino que también tenemos que escribir. El niño tiene que escribir, además de escuchar y hablar como parte integral de la competencia comunicativa. Por supuesto que en este periodo también se crea el programa de lectura, cuyo propósito es el desarrollo pleno de las competencias comunicativas a través de los libros de Rincón, que dota a la comunidad escolar de materiales bibliográficos seleccionados por un equipo multidisciplinario. Esta propuesta, surgida con Fox, que Fox, ustedes saben que en cuestión de política educativa, no basta que se reforme la ley incluso, ¿no? Que acá lo importante es que esa ley esté respaldada con presupuesto. Que si hay una ley sin presupuesto, es letra muerta. Aunque diga la Constitución que el preescolar está dentro del esquema de educación básica, en la realidad es que la educación preescolar todavía no es obligatoria. Y esta obligatoriedad está desde el año 2002, 2004, justamente también con
en el periodo de Fox. Este Programa Nacional de Lectura es una iniciativa que surge con Fox, con un gran presupuesto, que continúa con Felipe Calderón con menor presupuesto, que se hereda también a Enrique Peña Nieto con un presupuesto mínimo y que actualmente ya no existe. El Programa Nacional de Lectura consistía en dotar, no sé si les tocó a ustedes como estudiantes, como profesores o como padres de familia, consistía en dotar cajas de libros a las escuelas en 2 programas, la biblioteca de aula y la biblioteca escolar. Llegaban cajas de libros nuevos, contratados directamente con editoriales que hacían compras consolidadas de una cantidad de libros y que se repartían a las escuelas. Estos libros no eran seleccionados al azar, sino que había todo un proceso en la selección. Existían direcciones estatales que convocaban a profesores, a directores, a padres de familia para hacer la selección de los libros de texto del siguiente año de los grados escolares. A partir de las selecciones estatales, se hacían compras consolidadas a nivel nacional. Tenían varias colecciones dependiendo no de la edad ni del grado escolar, sino de etapas de lectoras. Por eso, la primera etapa se llamaba Al Sol Solito, que me parece un nombre muy lindo, pero más lindo me parece el nombre de la segunda colección, que es Pasos de Luna. Pasos de Luna estaba dirigida a los niños que apenas empiezan a leer. Y los pasos, me gusta el nombre porque así deben de ser los primeros acercamientos con los niños y la lectura, ¿no? Como pasos de luna, acolchonaditos, suavecitos, que caigan suavecito. Y esta colección estaba dirigido a los niños que empiezan a leer, ¿no? Llegaban a los grados de primero y segundo y la colección de Al Sol Solito era para preescolar aproximadamente. Después seguía Astrolabio, Espejo de Urania, que tenían que ver ya más con grados más avanzados, menos presencia de imágenes, a diferencia de Al Sol Solito y Pasos de Luna, en donde había una presencia de ilustraciones dentro de los textos. Se crea, bueno, a través de este equipo multidisciplinario, pretende estimular y fortalecer la formación de lectores desde la escuela básica. A través de los libros de Rincón, lo que les decía, y que también les dejo el link. Ustedes pueden encontrar el catálogo de los libros de Rincón, el catálogo histórico de los libros de Rincón, que está a su disposición. Todos estos elementos dan pie para que se vaya haciendo modificaciones curriculares a poquito. En el 2004 se hace una reforma en el nivel preescolar, en el secundaria, y ustedes se preguntaron por qué no continuaban con primaria y después secundaria. En el 2004 preescolar, en el 2006 secundaria. Y dejan primaria como para ir atacando de extremos al centro. En el 2008 se lleva a cabo la reforma en primaria, que fueron lo que sentaron las bases de lo que después se conoció como la reforma integral de la educación básica. Y aquí el discurso que se maneja es que los estudiantes desarrollen 5 competencias en los 3 niveles educativos y a lo largo de toda su vida. Es decir, existía una idea de bloque, ya no solamente de enseñar a leer en primaria, las primeras letras como existió en el México revolucionario, y que no estuvieran aislados e independientes los diferentes niveles educativos, sino que se vieran como un solo bloque para lograr competencias. Si se fijan los años, eso tiene que ver con... Perdón. Es que no se están cambiando las diapositivas y a mí me sacó el Zoom y ya no me dejó de anfitriona. Entonces, a Mod Capulín, No, entonces, ¿cuál diapositiva están viendo? Pues aquí nos dicen que se paralizó en la de Piaget. Yo no estoy viendo ninguna. ¿Eh? Uy. Yo no estoy viendo ninguna diapositiva. Está en la de Piaget y Vygotsky.
Sí, a algunos se les quedó en ese, otros ya no la veíamos. A ver, voy a ver. Ah, ya está. Sí, ¿Ahí ya? sí. Sí. Y Sí, a... ahí, hasta ahí vimos, Tere. Ok, perfecto. Muy bien, Ay, perdón, gracias. espérame tantito. Es que a mí me sacó también, a mí me sacó directamente el Zoom y ya no estoy como anfitriona, entonces le pediría a Mode Capulín, si está por ahí, que me haga anfitriona para poder, silenciar y demás. ¿Sí está, Mode Capulín? Sí, sí estoy. En un momentito. Muchas gracias. Gracias. Ya, Tere. Entonces, Gracias. bueno, entonces, si esa fue la última que vieron, el último enfoque o el cuarto enfoque serían las prácticas sociales del lenguaje, lo que les decía de la ley de fomento, lo de Margarita Gómez Palacios, la creación del Programa Nacional de Lectura y Escritura, los libros del Rincón, que también está ahí el link en el catálogo histórico, lo cual les comentaba que las reformas curriculares se alinean con el cambio también de política educativa, en donde México se hace miembro de la OCDE y como miembro se empiezan a aplicar una serie de evaluaciones conocida como PISA, por sus siglas en inglés, y que a su vez a nivel nacional se llevaron a cabo o se implementaron unas evaluaciones, podría decirse que preparatorias de la prueba PISA, que son las pruebas enlace, ¿no? Que pretendían medir los aprendizajes de los alumnos. En el 2006, en el sexenio de Felipe Calderón, se puso en marcha, se continuó con el Programa Nacional de Lectura y se puso en marcha la estrategia 11+1, que ofrecía 11 estrategias para vincular la biblioteca escolar y de aula en los currículos establecidos, es decir, utilizar el material que ya tenían las escuelas, los libros bellísimos que le llegaban a través del Programa Nacional de Lectura para poder complementar, enriquecer los aprendizajes o los contenidos disciplinares de otras áreas. Que se continuó con el programa y durante el sexenio de Peña Nieto propuso la Estrategia Nacional 11+5 acciones, que pretendía, bueno, 5 acciones para ser mejores lectores y escritores, es decir, no solamente las 11 estrategias para vincular con el currículum, sino 5 acciones para poder hablar de mejores lectores. Yo lo entiendo como la cuestión de la lectura literaria, que es el centro de lo que quiero platicar con ustedes para cerrar esta charla, ¿no? La biblioteca escolar, la biblioteca de aula, la vinculación curricular, la lectura y escritura en familia y otros espacios para leer. Esta última parte son aspectos que de repente no se consideraban, que de repente decir, bueno, que lean en la casa es como tarea, pero no se integraban a la estrategia, sino, ¿no? De que le va a leer 5 minutos, la tarea es que lea. Pero la parte de integrar a la familia como corresponsable surge a partir de esta propuesta. En cuestión de presupuesto, lo que les decía es que fue bajando con Fox, Calderón, Peña Nieto, ¿no? Ahora, ¿cómo articulamos estos conceptos que hemos visto de cómo se ha abordado la lectura y la literatura con la literacidad? Bueno, todos sabemos, y en este seminario es muy, muy rico en ese sentido, que bueno, podríamos decir que la literacidad es la evolución de estos conceptos históricos de alfabetización, de lectoescritura, de lectura de comprensión, que han respondido a diferentes modelos, posturas teóricas y epistemológicas, diferentes momentos histórico-culturales de nuestro país. Y por supuesto que diferentes marcos teóricos, enfoques y supuestos, ¿no? Y que también se corresponde con diferentes formas de entender el mundo, de entender al ser humano y de entender al alumno, de ser un ente pasivo durante la alfabetización, en donde el maestro enseñaba a ser un ente activo durante el constructivismo y actualmente a ser un ente activo, pero para la transformación social, que es el enfoque de la literacidad. La perspectiva de la literacidad incluye en su abordaje esa visión sociocultural que abre un panorama más y útil para comprender las realidades del uso de los lenguajes en una sociedad en movimiento.
Es decir, no solamente cuestiones de lectura y escritura, sino diferentes formas de comunicar, de que se pueda comunicar el individuo, de entender el mundo a través de los diferentes lenguajes. Esa perspectiva, por supuesto, no existía en el México por revolucionario porque pues ni televisión había. Había radio, pero también esta evolución tecnológica de las tecnologías de la información y la comunicación, por supuesto que debe de impactar en la forma en la que entendemos el mundo y en la forma en la que debemos enseñar en las escuelas. No podemos continuar trabajando métodos o enfoques que no correspondan a las habilidades cognitivas de nuestros alumnos actuales. El uso del término de literacidad parte de esa perspectiva sociocultural en la cual es imposible separar las prácticas sociales mediadas por los textos, es decir, enseñar a leer y escribir para poder comprender el mundo, como nos dice Freire, ¿no? Mediadas por los textos de los elementos relacionados con la lectura y la escritura, o cualquier otro sentido de aplicación. Entonces, si nosotros vemos la parte de cómo en la lectura y la escritura a partir, en un principio, de la biografía del autor, a centrarnos en el texto durante el estructuralismo, que ese texto impacte en el individuo y que ese individuo pueda impactar en la sociedad. El desarrollo y el abordaje de la literacidad en sistemas escolarizados basados en el aprendizaje situado debe surgir de textos que los estudiantes comprendan, que les pertenezcan a través de la apropiación. Si no trabajamos textos que el estudiante sienta como cercanos, estos textos no van a adquirir significado ni van a provocar un cambio dentro de su propio contexto social. Al respecto, en los diferentes grados escolares, en educación primaria y secundaria, se incluye un objetivo de aprendizaje dirigido a fomentar el gusto por la lectura, que puede desglosarse en 3 dimensiones, ¿no? Estimular el deseo de poseer, emplear e intercambiar libros, aprender a disfrutar la lectura y expresar opiniones e ideas sobre libros leídos. Esas tres dimensiones las coloco en esa diapositiva porque creo que son muy importantes. Ya no solamente decodificar, ya no solamente comprender, es hablar de una educación literaria, de una lectora a través de la literatura, que si ustedes se fijan es colocar a la literatura en el centro de los procesos de lectura y escritura, y no, como antes, tomar a la literatura como pretexto para determinado objetivo educativo. Es decir, ya no se toman pasajes literarios para copiar, ni para comprender cuáles son los personajes, dilucidar la estructura. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es la anécdota principal? Aquí la propuesta que se abre a través de la literacidad es más allá, es tomar la literatura como un centro para poder entonces hablar de lectura y escritura. Para ir cerrando estas reflexiones, pues el meollo del asunto es que el docente enfrenta un reto muy grande, ¿no? Una doble complejidad. Primero, que les establecen los planes y programas, y también, a su vez, lo que está pidiendo los planes y programas es fomentar la lectura y una formación lectora. Aquí el problema es que los docentes no vivieron o no vivenciaron una formación lectora dentro de su propio proceso, como estudiantes ni como docentes en formación. Es decir, que quizás como estudiantes de educación básica les tocó un enfoque lingüístico de la enseñanza de la lengua y de la literatura, y que cuando llegan a las normales, a formarse como docentes, está vigente otro, pudiera ser el comunicativo funcional, pero que cuando llegan a esto, les están pidiendo que enseñen
y que aborden las cuestiones de lectura y escritura desde un enfoque que no lo entienden de todo porque no lo en carne propia. Es por eso que el énfasis tendría que ser la formación literaria, lectura literaria de los docentes en servicio, o lo que es mejor, en formación. Si nosotros trabajamos desde las normales a los estudiantes normalistas como lectores, entonces vamos a estar cumpliendo un doble objetivo. La propuesta, si es que pudiéramos cambiar todo el currículum nacional, de mi parte sería no trabajar lectura en el nivel de decodificación, ni en el nivel de comprensión, porque esos niveles desde la propuesta cognitiva están asociados con el nivel inferencial o con el nivel, el nivel más básico, que sería el nivel textual, o el inferencial. La propuesta tendría que ser trabajar cuestiones de lectura y escritura desde el nivel de la literatura, que sería el nivel crítico. Es decir, no esperar que al trabajar la decodificación el niño se convierta en lector, porque ya vimos que eso no sucede. Ni por el contrario, tampoco. No trabajar la lectura de comprensión esperando que el niño se convierta en lector, porque eso tampoco sucede. Si se fijan en generaciones, las generaciones de los años 2000 tampoco son lectores en México. Pudiéramos aventurarnos en trabajar la lectura como un fin, como el fin más importante, la lectura literaria, porque al trabajar la lectura literaria se trabaja el aspecto de la literacidad, de la lectura y de la escritura, y ahí está implicado la comprensión y la decodificación. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, pues estaríamos trabajando lectura textual, lectura inferencial y lectura crítica. Pero como desde el punto de vista de la complejidad, trabajarlo como un todo. No en partes y en momentos esperando que suceda algo que ya hemos visto que no sucede. Si trabajamos lectura de comprensión, no vamos a lograr en la gran mayoría, no quiero decir que en ningún caso, lectores. Si trabajamos la lectura literaria, por supuesto que vamos a lograr niveles de lectura de comprensión, no como un objetivo, sino como un medio, como un resultado en segundo nivel, ¿no? Aquí la prioridad fue el enfoque lingüístico o comunicativo funcional de la lengua, pero no el enfoque de la lectura literaria, lo que les decía de los profesores en servicio, ¿no? En la perspectiva actual, la lectura y la literatura en diálogo con la literacidad deben partir del aprendizaje situado, el aprendizaje como una práctica social como resultado de la participación en actividades colectivas que permitan la intervención reflexiva en contexto. Esta situación implica fomentar la observación crítica, la organización y la problematización para ser más sensibles hacia los sociales y su entorno. Aquí la pregunta sería, ¿la lectura literaria es enseñable o solo opera por contagio? Y pongo estas preguntas para cerrar, para hacer énfasis en lo que les decía de los profesores. Nosotros no podemos decir que estamos trabajando para la país de lectores si los profesores no son lectores, si los profesores no tienen esa perspectiva para poder trabajar la lectura desde una perspectiva, desde la literacidad con los niños, con las niñas y con los niños de educación básica. Podemos seguir trabajando lectura de comprensión, estrategias de lectura de comprensión, materiales para la lectura. No será sino hasta que movamos las estructuras para trabajar desde la literacidad, que una alternativa es la lectura literaria, para poder entonces visualizar esas lecturas que tengan un impacto en el medio social de los estudiantes. Y bueno, con esto cerraría y no sé si pasemos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Bueno, ahorita sí ya abrimos el micrófono para el diálogo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Arturo.
Maestro Arturo, por favor. Bueno, nomás quisiera comentar, Teresa, muchas gracias por tu conferencia, por tu plática. Doctora, esta pregunta que tú formulas es muy importante porque, bueno, yo doy clases también en artes, entonces yo creo que, por ejemplo, el dibujo se puede enseñar, o sea, la pintura se puede enseñar. Otra cosa muy diferente es que te conviertas en artista, pero creo que hay quienes pueden, digamos, aprender a dibujar en 6 meses y quienes pueden aprender a dibujar en 3 años. Yo les pongo el ejemplo a mis estudiantes de que conocíamos, de que si alguien de ellos conocía a compañeros suyos que tenían habilidades para el dibujo, el asunto es que nada más sabían hacer a Pancho Villa o a Lázaro Cárdenas, ¿no? O un pozo petrolero, entonces, eran muy hábiles para eso, pero que conceptualmente no podían hacer más dibujos. Entonces yo creo que algo parecido sucede con el asunto de la lectura, de la literatura y de la literacidad. O mejor dicho, de la lectura y de la literatura, y que no damos el salto al asunto que tiene que ver con digamos, con la literacidad, es decir, leer un más allá en contextos, en situaciones y generarnos aprendizajes, personales y aprendizajes que podemos transferir o trasladar a comunidades o a compañeros o a familiares. Entonces, en ese sentido, creo que también es lo que le pasa al que sabe dibujar. O sea, hay gente que egresa de artes visuales y sabe dibujar muy bien, pero no sabe qué dibujar. Dibuja un colibrí a la perfección o una figura humana a la perfección, pero no puede dar un paso más allá para ser un verdadero creador. En ese sentido, yo lo compararía con el asunto de la literacidad. Es decir, el que sabe dibujar está alfabetizado, pero no está, digamos, por decirlo así, literatizado. Perdona la expresión. Gracias. No, al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Y sí, es correcto. Tendríamos que, es tan novedoso este enfoque que ni siquiera existe la palabra, ¿no? Como se dice. Ya no podemos hablar de estar alfabetizado porque actualmente pues se asocia y tiene implicaciones teóricas distintas. Tendríamos un concepto nuevo, literacidad o como se dice, no sé, tendríamos que innovar y creo que este espacio es el lugar ideal para poder atrevernos, ¿no? A proponer, porque nosotros hemos tenido diferentes acercamientos desde sus diferentes trincheras y creo que es necesario que lo compartamos con otros ámbitos, con otros círculos, por ejemplo, de los profesores de educación básica, que no tienen, muchos no tienen esa oportunidad de reflexión y es solamente ir a trabajar y sus espacios de formación se diluyen. Entonces creo que tenemos una responsabilidad social también nosotros como estudiosos de la literacidad en poder proponer y en trabajar con estos grupos que no han profundizado tanto en estos sentidos. Muchas gracias, Arturo. Bueno, yo quiero aprovechar también para agradecer y saludar con gusto. Me gusta esta perspectiva y este recorrido que nos da el histórico de la lectura en México, sobre todo porque no solamente es en el enfoque cognitivo o estructuralista por el que pasa el proceso de enseñanza de lectura y escritura, sino también como del paso de la instrucción a la educación. Y en este caso, también el hablar de literacidad ya también no es solo educar, sino también implica un peso más de la enseñanza. Y es como un reto, ¿no? La propuesta que usted está haciendo es interesante porque no solo es poner como a disposición los textos o los libros, sino es una triangulación entre el docente, su contexto y finalmente el alumno. Y también quiero aprovechar este espacio para solicitarle un libro que salió publicado de usted, doctora, que lo estoy buscando y no puedo encontrarlo
el de prácticas, es sobre prácticas de lectura en universitarios, que también habla sobre literacidad. Sí, ese es un artículo, después te lo hago llegar, que fue a partir de la experiencia que tuvimos en Cuba, y de hecho Rachel también colaboró en ese proyecto, pero después te lo hago llegar el artículo con mucho gusto. Muchas gracias, Mauro. Buenas tardes, me gustaría tomar la palabra. Excelente charla, doctora. Me quedé muy encantada, aprendí muchas cosas, se me despejaron algunas dudas. Y respecto a la pregunta que dejó al aire, fíjese que me vino mucho la lectura que tuve incluso para la tesis de grado que hice para la maestría. Aquí tengo el libro, miren, Los géneros discursivos de Thoreau. Y él precisamente tiene un capítulo que se llama La lectura como construcción. Él habla que precisamente la única manera que la lectura deje de ser lectura de comprensión es abordar los textos literarios. Entonces, él hace una clasificación muy interesante sobre los tipos de lectura que hay y sobre la esencia que tiene la enseñanza de la lectura en la literatura. Y nos habla justamente de que hay dos tipos de lectura, la representativa o la referencial, sería la lectura que nosotros tenemos en las escuelas, y tenemos la otra lectura que será una lectura narrativa o literaria, la de transposición, la co-creadora, que es la que va a mezclar el mundo imaginario de los lectores con el mundo imaginario de los autores, y en este caso genera nuevas perspectivas o puntos de vista. Entonces, este fue un libro yo compré y tuve la oportunidad de estar leyendo, y cada día voy reflexionando un poco más, que justamente me interesa mucho este punto límite entre comprender cómo se debe enseñar a leer, a generar pensamiento autónomo, ya no digamos pensamiento crítico, ¿verdad? Un pensamiento autónomo. Entonces, creo yo que siempre he apostado porque algo, la teoría literaria algo nos tiene que aportar al respecto. Entonces, encontré este libro, y se los dejo en el tintero. Necesito darle más relecturas. Creo que usted me abrió muchísimas ideas, me hizo comprender otras cosas que puedo explotar esta lectura, y bueno, pues la dejo para el resto del. Entonces, aquí participantes o escuchas, igual que yo, para que se acerquen a esta lectura de Thoreau, que viene todo su libro, Nada es desperdicio, los géneros del discurso de Thoreau, y trae dos capítulos muy interesantes que nos hablan justamente de la lectura como construcción, no ya como comprensión, como manera de codificación de un alfabeto, sino para construir, para crear nuevos textos, y se me hace muy interesante. Y creo que por ahí puede haber algo que comencemos a rescatar para crear, pues no sé, un corto que nos haga comprender cómo se podría enseñar la lectura a través de la literatura. Muchas gracias, Lolita. Es muy buena recomendación. Por supuesto que Thoreau siempre viene bien y es un autor también fundamental en el entendimiento de los procesos de lectura y de literatura. Y dejo en el chat, dejé también los dos links de los artículos. Uno es del artículo y otro es del libro, por si quieren profundizar en las ideas que presenté. Ahí se complementan esos dos textos. Entonces, se los dejo así a su disposición. Muchas gracias, Lolita. Bueno, si no hay más preguntas, vamos leyendo los comentarios, ¿no? Hay saludos, y también la doctora Rachel nos dice que es un excelente tema. Doctora Tere, muchas felicidades por ese triángulo L, es muy interesante para poderlo aplicar a todos los niveles. Este recorrido a través de la historia y los métodos y metodologías ha sido muy interesante. Pues muchas felicitaciones, ¿no? Y agradecimientos, ¿no? Por esta magnífica charla, excelente exposición, muy ilustrativa. Gracias por esta charla. Pues más, excelente tema y charla, doctora. Muchas gracias por su tiempo y conocimiento. Y muy buena plática, doctora Teresa, se gusta escucharla. La lectura literaria, en efecto, lleva consigo otras habilidades, competencias y literacidades. Promover esa idea es nuestra labor. Y bueno, más saludos y felicitaciones, ¿no? Tengo una pregunta que dejó la maestra Sandra Cobian en privado, ¿no? Pero se tuvo que salir porque tenían una
consulta médica, pero bueno, igual la podemos platicar, ¿no? Dice, si bien ha habido muchos esfuerzos institucionales para el fomento de la lectura y claramente los enfoques han evolucionado y se han enriquecido, sobre todo cuando hay un presupuesto, podría pensarse que no han sido suficientes dichos esfuerzos dado el desempeño que muestran los estudiantes en el área de lectura. En ese sentido, ¿qué ha hecho falta para que los profesores se apropien de los nuevos modelos de fomento de la lectura, la cultura escrita, perdón, es decir, la literacidad? Decía un poco que era lo que decías del profesor, ¿no? De que también sea lector, pero no sé si quisieras abundar. Y yo me gustaría decir que nunca, ningún esfuerzo, porque decir que un único esfuerzo abarcaría o resolvería todos los problemas y todos los acercamientos de la lectura y los alumnos, pues sería como reducir, ¿no? Decir, pensar que los alumnos van por el mismo camino. Entonces creo que aquí todos los esfuerzos son válidos, todos son valiosos y nunca son suficientes, porque tendríamos que encontrar rutas personalizadas entre alumnos, entre niñas, niños y niñas, libros y literatura. No podemos decir, este es un libro que a mí me encanta, les va a gustar a todos los niños de 5 años, porque eso sería que en mi cabeza, pensar que en mi cabeza todos los niños son iguales, ¿no? Y les gusta lo mismo y piensan igual. Entonces tenemos que abrirnos a la diversidad, tenemos que respetar la individualidad y eso por supuesto que conlleva una gran responsabilidad por parte del docente. Porque además, como decía en una diapositiva, además de enseñar los contenidos disciplinares propuestos en los planes y programas de estudio, también están en la obligación moral de formar a los niños como lectores. ¿A qué niños? A los niños que tienen ellos, pero cada año son distintos. Y ese niño va a ser distinto en el escolar y al final del ciclo escolar. Entonces hay una gran responsabilidad del docente en ser un lector que pueda orientar, mediar entre niños y libros. Porque un punto importante es que en libros siempre hay una mediación. Siempre existe alguien, un adulto mediador. Ya sea el docente, el padre, el bibliotecario, el que vende los libros, el que sea, el tío, el vecino, un adulto siempre hay entre niño y libro. Si no asumimos esa responsabilidad como sociedad, entonces estaríamos todavía pensando que la única instancia educadora es la escuela. Y eso, por supuesto, de literacidad. Eso sería un enfoque pragmático, comunicativo, funcional, quizás. Ni siquiera por competencias. Desde las competencias, la familia y la sociedad están implicados en la corresponsabilidad de la educación de los niños y de las niñas. Entonces, por supuesto que es muy importante la pregunta que nos hace la maestra Sandra, porque implica esa corresponsabilidad, implica pensar en trayectorias lectoras en los niños y la responsabilidad de formarnos de tenernos y actualizados y continuamente formados si es que decidimos ser maestros, docentes frente al grupo. Muy bien, muchas gracias, Tere. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario para la doctora Tere. ¿No? Si no es así, pues nada más sería agradecerte, ¿no? Tu tiempo. Ha sido muy interesante ver cómo nos has platicado, ¿no? Cómo estos enfoques durante la historia de nuestro país nos ha llevado a la lectura. Y bueno, ojalá que sí podamos lograr, ¿no? Esta simbiosis entre la lectura, la literatura y la literacidad para que logremos avanzar. Y pues creo que eso sería todo, ¿no? Por el día de hoy. Nada más te pediría que le pongas stop al grabar porque ahora quedaste tú como anfitriona. Entonces. Muy bien, pues entonces, pues muchas gracias por la invitación. Tía Pat, tía Mayra, gracias a todos por su escucha. Es un placer volver a verlos. Algunas personas pues ya he interactuado con ellos, así que muchas gracias. Y pongo a su disposición los artículos y también mi correo, si es que
tienen alguna duda, la mayoría lo tiene, pero si no, bueno, el rápido es orozcotere@gmail.com. Lo pongo aquí en el chat, para el institucional es más complicado, pero lo pongo aquí en el chat por si quieren intercambiar alguna otra pregunta. Muchísimas gracias por la invitación y déjenme terminar aquí. Mi correo personal, no el oficial. Y entonces déjame ver dónde pongo. Ay, aquí. Entonces, pues ya, aprieto el botoncito rojo. Muchas gracias. Ya. Ay, no. No Buenas toca, tardes. no, más bien dejar de grabar. Ya. Aquí ya, yo lo encontré. Sí, ya. Para que sí se guarde en la nube, pero